Introducción. El silencio terminó, pero lo que vino después ha dejado a muchos aún más desconcertados. Imaginaos esto. Durante horas, Donald Trump desaparece completamente del foco mediático. Ni una comparecencia, ni una explicación. Y, de repente, aparece en los jardines de la Casa Blanca con un discurso que pretendía transmitir seguridad. Justo cuando las noticias que llegaban desde Oriente Medio dibujaban un escenario completamente distinto. Ojo a esto, porque aquí empieza realmente la historia. Mientras Trump aseguraba que todo estaba bajo control, las informaciones que circulaban apuntaban a que Irán había cumplido exactamente la amenaza que llevaba tiempo lanzando. Si los petroleros y los grandes buques no coordinaban su paso con el IRGC, el tránsito por la ruta marítima de Omán dejaría de ser seguro. Y eso es precisamente lo que, según esas informaciones, acabó ocurriendo después del ataque contra un carguero con bandera de Singapur. La situación dio un vuelco, las alertas comenzaron a multiplicarse. La UKMT emitió un aviso dirigido a la navegación comercial, advirtiendo de que la ruta habitual en aguas cercanas a Omán ya no podía considerarse operativa en las mismas condiciones, y que las embarcaciones debían adaptarse a las nuevas circunstancias sobre el terreno. No es casualidad, porque durante meses se había advertido de que un incidente de este tipo podía alterar completamente uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Y ahora, de repente, ese escenario dejaba de ser una hipótesis para convertirse en una preocupación real. Algunos analistas explicaban que el corredor temporal respaldado por la International Maritime Organization en aguas omaníes había quedado suspendido después de que Irán lanzara un mensaje muy claro: quien cruzara sin respetar sus advertencias asumiría las consecuencias. Y, según ese relato, el ataque al carguero de Singapur fue precisamente la demostración práctica de esa amenaza. Ahora bien, lo más llamativo vino después. Poco a poco, incluso grandes medios internacionales comenzaron a hacerse eco de una situación que ya no podía ignorarse. Pero antes de analizar la reacción de Donald Trump, conviene entender el contexto que se estaba formando alrededor de toda esta crisis. Y aquí es donde se complica todo. Porque los acontecimientos no se limitaban únicamente al estrecho de Hormuz o a la ruta de Omán. Según el resumen que circulaba en esos momentos, Irán reiteró que no permitiría el regreso de inspectores de la IAEA a sus instalaciones nucleares. Una decisión que volvía a elevar la tensión internacional. Al mismo tiempo, seguían apareciendo informaciones sobre el ataque al carguero singapurense en el estrecho de Hormuz. Y aún hay más. También se afirmaba que Irán había recibido una importante exención relacionada con sus exportaciones petroleras, permitiéndole enviar decenas y decenas de petroleros y obtener miles de millones de dólares en ingresos procedentes del petróleo. Mientras tanto, otro movimiento empezaba a llamar enormemente la atención. Arabia Saudí, lejos de apostar por una escalada militar, trabajaba en la organización de una cumbre de reconciliación entre países árabes y miembros del Gulf Cooperation Council, con el objetivo de acercar posiciones con Irán. ¿Os dais cuenta del contraste? Por un lado, tensión militar. Por otro, intentos diplomáticos de recomponer relaciones. Pero atención, porque lo siguiente lo cambia todo. Las conversaciones entre Líbano e Israel también parecían haberse complicado considerablemente. Las expectativas apuntaban a negociar la devolución de determinadas zonas de seguridad situadas en el sur del Líbano. Sin embargo, según esas informaciones, el gobierno de Benjamín Netanyahu defendía nuevas exigencias territoriales, incluyendo la creación de nuevas zonas piloto, además de los actuales espacios de seguridad. Eso alteraba completamente el marco de negociación. Desde el lado libanés, las expectativas eran muy distintas. Se esperaba recuperar territorio, pero las posiciones parecían alejarse cada vez más. Y mientras todo eso sucedía, otra afirmación empezaba a generar titulares. Irán negó haber aceptado la compra de soja estadounidense o de otros productos agrícolas de Estados Unidos, como parte de ningún acuerdo. Es decir, según esa versión, ese compromiso simplemente no existía. Y con todo ese panorama internacional desarrollándose casi simultáneamente, Donald Trump apareció finalmente ante las cámaras. Lo hizo desde los jardines de la Casa Blanca y lanzó un mensaje que sorprendió incluso a quienes seguían minuto a minuto toda la evolución de la crisis.
Irán quiere cerrar un gran acuerdo conmigo. Eso fue, en esencia, el mensaje que transmitió, pero inmediatamente comenzaron las preguntas. ¿Cómo podía hablar de un nuevo gran acuerdo si, según otras versiones, el acuerdo existente consistía precisamente en aplicar unos términos ya negociados? ¿Qué negociación completamente nueva estaba anunciando? ¿Qué información manejaba realmente? Y aquí empieza el verdadero choque de narrativas. Porque mientras desde unos frentes se describía una situación extremadamente tensa en Oriente Medio, Trump presentaba un escenario en el que aseguraba que Teherán deseaba negociar desesperadamente con Estados Unidos. Dos relatos completamente diferentes. Dos imágenes opuestas de la misma realidad. Pero todavía faltaba otro elemento inesperado. El discurso no estaba dirigido principalmente a periodistas especializados en política exterior, ni a expertos militares, ni a diplomáticos. Estaba pronunciándose ante un grupo de agricultores estadounidenses reunidos en la Casa Blanca, y fue entonces cuando el tono cambió por completo. Trump comenzó a hablar de ayudas económicas para el sector agrícola, anunció un paquete de 0 millones de dólares destinado a respaldar a los agricultores, pero inmediatamente atribuyó la responsabilidad de esa situación a la administración de Joe Biden. Y ahí fue donde comenzaron nuevas críticas, porque quienes cuestionaban ese mensaje señalaban que, llegado ese momento, Trump llevaba ya un largo periodo al frente del gobierno y seguía responsabilizando al presidente anterior de los problemas actuales. La polémica estaba servida. Mientras tanto, Trump insistía en que Irán quería negociar desde una posición favorable para Estados Unidos. Aseguraba que el estrecho permanecía abierto. Destacaba cifras récord de transporte de petróleo y afirmaba que los precios del crudo estaban cayendo con fuerza. Sin embargo, las noticias internacionales seguían describiendo un escenario mucho más complejo. Y precisamente esa enorme diferencia entre ambos discursos iba a convertirse en el centro del debate, porque lo que acababa de ocurrir en la Casa Blanca no era simplemente una rueda de prensa más. Era el inicio de una batalla por imponer un relato completamente distinto sobre una de las mayores crisis internacionales del momento. Y creedme, lo que vino después fue todavía mucho más controvertido. Y si pensabais que lo más sorprendente había sido ese contraste entre lo que ocurría en Oriente Medio y el mensaje lanzado desde la Casa Blanca, preparaos, porque todavía quedaba una parte mucho más polémica. Donald Trump no se limitó a asegurar que Estados Unidos negociaba desde una posición de fuerza. Fue mucho más allá. Con un tono triunfalista, afirmó que Washington había golpeado duramente a Irán y que, precisamente por eso, ahora las conversaciones se desarrollaban en condiciones inmejorables para Estados Unidos. Imaginaos la escena. Ante un grupo de agricultores, Trump defendía que la operación había sido un éxito rotundo y que Teherán era plenamente consciente de quién llevaba la iniciativa. Ese era el mensaje que quería transmitir. Según sus palabras, Estados Unidos había actuado cuando consideró que era necesario hacerlo y, a partir de ese momento, las negociaciones se estaban llevando a cabo desde una posición de fuerza absoluta. Fuerza pura. Ese fue el concepto que quiso repetir. Y añadió otro argumento que pretendía reforzar esa imagen. Insistió en que el estrecho seguía funcionando y que el tráfico marítimo estaba batiendo registros. Pero atención, porque aquí aparece una nueva contradicción que alimentó todavía más el debate. Mientras Trump hablaba de normalidad y de una negociación favorable para Washington, seguían circulando informaciones que describían un panorama mucho más incierto respecto a la navegación comercial y al control efectivo de determinadas rutas marítimas. Dos versiones, dos narrativas completamente distintas, y ninguna coincidía con la otra. No es casualidad que ese discurso comenzara a generar tantas preguntas, porque inmediatamente después llegó una afirmación que hizo levantar muchas cejas. Trump anunció a los agricultores una noticia que, según él, iba a beneficiar directamente al campo estadounidense. Aseguró que Irán utilizaría parte del dinero recibido para comprar grandes cantidades de productos agrícolas, procedentes de Estados Unidos. Habló de trigo, habló de soja, habló de maíz, y presentó esa posibilidad como la apertura de un mercado completamente nuevo. Imaginaos la reacción del auditorio. Muchos de los presentes escuchaban la promesa de nuevas ventas internacionales en un momento especialmente complicado para el sector agrícola. Trump incluso describió a Irán como un país con importantes necesidades alimentarias y afirmó que ese proceso comenzaría muy pronto. Según él,
Sería una operación de gran envergadura, una oportunidad histórica para los agricultores estadounidenses. Pero aquí es donde todo vuelve a complicarse, porque casi al mismo tiempo comenzaron a aparecer respuestas desde el lado iraní. Y esas respuestas desmentían directamente esa versión. Uno de los dirigentes iraníes implicados en las negociaciones aseguró que Estados Unidos estaba presentando una interpretación completamente falsa sobre el destino de los activos desbloqueados. Según ese mensaje, Irán no había aceptado dedicar esos recursos a comprar productos agrícolas estadounidenses, y el comunicado iba incluso más lejos. Con un tono claramente irónico, afirmaba que el único cultivo que realmente había prosperado durante décadas era la desconfianza mutua entre ambos países, una frase cargada de simbolismo, una forma de responder políticamente sin aceptar la narrativa estadounidense, y aún hay más. El mensaje añadía otra crítica especialmente llamativa. Se decía que Estados Unidos no exportaba únicamente soja modificada genéticamente, sino también promesas incumplidas y una retórica agresiva. Una respuesta claramente diseñada para desmontar el relato presentado horas antes desde Washington, y mientras ambas versiones chocaban frontalmente, Trump continuó con su intervención sin dar muestras de preocupación. De hecho, cambió completamente de tema. Porque, según él, Estados Unidos vivía uno de sus mejores momentos. El presidente comenzó entonces a enlazar distintos asuntos con un ritmo vertiginoso. Habló del supuesto renacimiento del país. Criticó duramente a la anterior administración. Volvió a cargar contra Joe Biden. Y aseguró que, apenas 2 años antes, Estados Unidos era una nación debilitada y objeto de burlas en todo el mundo. Ojo a esto. No se quedó ahí. También recuperó uno de los argumentos que más ha repetido durante los últimos años. Volvió a cuestionar la capacidad física y mental de Biden para ejercer la presidencia. Insistió en la polémica sobre el uso del autopen para firmar documentos oficiales, y utilizó ese episodio para reforzar su discurso de que la administración anterior no gobernaba realmente el país. Después llegó otra afirmación especialmente contundente. Trump aseguró que Estados Unidos había pasado de ser motivo de burla internacional a recuperar el respeto de otros líderes mundiales. Ese era el eje central de su intervención, presentar una imagen de recuperación total bajo su mandato. Pero atención, porque mientras pronunciaba ese discurso triunfalista, también comenzaron a surgir nuevas críticas. Algunos recordaban que seguían existiendo reclamaciones por la gestión de diversas catástrofes naturales dentro del propio territorio estadounidense. Se mencionaban ayudas pendientes, se recordaban las consecuencias de huracanes, también los incendios forestales, y aparecía una pregunta incómoda. ¿Cómo podía hablar de liderazgo internacional cuando todavía existían debates abiertos sobre la respuesta federal ante determinadas emergencias nacionales? Esa comparación comenzó a ganar fuerza entre quienes analizaban el contenido completo del discurso, y aquí llega uno de los momentos más llamativos de toda la intervención. Trump decidió dirigirse directamente a los agricultores, no como un colectivo más, sino utilizando una expresión especialmente llamativa. Les dijo que eran los elegidos, que eran personas especiales, que ellos mantenían en funcionamiento el país, y prometió respaldarlos plenamente. Era un mensaje cargado de simbolismo político, buscaba conectar emocionalmente con uno de los sectores que históricamente ha constituido una parte importante de su base electoral, pero, al mismo tiempo, los críticos insistían en otra cuestión. Si realmente iba a abrirse ese enorme mercado iraní para los productos agrícolas estadounidenses, ¿por qué era necesario anunciar simultáneamente un paquete de ayudas multimillonarias? Esa pregunta empezó a repetirse con fuerza, porque ambos mensajes parecían difícilmente compatibles. Por un lado, un nuevo mercado gigantesco. Por otro, un rescate urgente de miles de millones de dólares. Y precisamente esa contradicción iba a convertirse en uno de los puntos más debatidos durante las horas siguientes. Sin embargo, Donald Trump todavía tenía preparada otra ofensiva política, una que ya no iba dirigida contra Irán, ni contra Oriente Medio, ni siquiera contra la economía internacional. Su siguiente objetivo eran los demócratas, y lo que dijo a continuación volvió a incendiar el ambiente político, porque el tono del discurso cambió por completo. Y ahí comenzó una nueva batalla, que nada tenía que ver con la política exterior, pero que terminaría monopolizando buena parte de los titulares. Y aquí es donde el discurso dio un giro completamente inesperado. Después de hablar de Irán
del comercio internacional y de las ayudas al campo. Donald Trump decidió cambiar de objetivo. La política exterior desapareció durante unos minutos y toda la atención pasó a centrarse en el enfrentamiento interno. Ahora venía el ataque directo contra los demócratas y, fiel a su estilo, no recurrió únicamente a argumentos políticos. También buscó el golpe mediático, la frase llamativa y el comentario pensado para provocar titulares. ¡Ojo a esto! Trump comenzó jugando con una palabra, explicó que ya no quería referirse a ellos simplemente como demócratas. Según dijo, prefería modificar el término para convertirlo en una forma de insulto político. Era un juego de palabras que, en su opinión, reflejaba perfectamente cómo valoraba las políticas de sus adversarios. El público reaccionó con risas. Trump sonrió y continuó desarrollando esa idea como si se tratara de uno de los momentos centrales de toda la intervención. Pero, atención, porque inmediatamente dio un paso más. No solo criticó las decisiones económicas de los demócratas, también aseguró que habían perjudicado deliberadamente al sector agrícola estadounidense. Según él, los agricultores conocían perfectamente esa realidad. Les preguntó directamente si eran conscientes de que los demócratas, en su opinión, nunca habían estado de su lado. Era una apelación emocional, buscaba reforzar el vínculo con el auditorio, construir una imagen de nosotros frente a ellos. Una estrategia política que Trump ha utilizado en numerosas ocasiones, pero lo que no os están contando es que, mientras pronunciaba esas palabras, seguía sobrevolando una cuestión que muchos observadores consideraban imposible de ignorar. El paquete de ayudas de 11,0 millones de dólares, porque Trump insistía una y otra vez en que esa ayuda era consecuencia de las políticas heredadas de Joe Biden. Sin embargo, sus críticos respondían con una pregunta muy sencilla. Si la economía estaba atravesando un momento tan extraordinario, si Estados Unidos negociaba desde una posición de fuerza, si nuevos mercados internacionales estaban a punto de abrirse, entonces, ¿por qué resultaba necesario aprobar un rescate multimillonario para los agricultores? Esa contradicción comenzó a ocupar buena parte del debate político. Y aún hay más. Trump anunció que había solicitado al Congreso la aprobación de un proyecto de financiación suplementaria para hacer llegar esos recursos al sector agrícola. Presentó la medida como una respuesta imprescindible para compensar las pérdidas sufridas por los productores estadounidenses. Durante su intervención, insistió varias veces en que el dinero sería distribuido de manera justa. Incluso se dirigió personalmente a la responsable encargada del programa para transmitir confianza a los asistentes. Era un mensaje pensado para tranquilizar al campo. Pero, al mismo tiempo, seguía insistiendo en responsabilizar casi exclusivamente a la administración anterior, y ahí volvía a aparecer el mismo argumento que había repetido durante buena parte del acto. Según Trump, la culpa seguía siendo de Joe Biden. No importaba que hubieran transcurrido muchos meses. No importaba que la situación internacional hubiera cambiado profundamente. Su explicación seguía apuntando al mismo responsable. Precisamente por eso comenzaron a multiplicarse las críticas. Muchos analistas consideraban llamativo que, después de tanto tiempo gobernando, continuara atribuyendo los problemas actuales casi exclusivamente a decisiones adoptadas por el anterior presidente. Pero atención, porque todavía faltaba otro momento que llamó enormemente la atención de quienes seguían el discurso en directo. Trump decidió abandonar de nuevo los asuntos económicos y pasó a hablar de un episodio aparentemente menor, al menos en comparación con la crisis internacional que ocupaba los titulares. Según explicó, varias personas habían sido sorprendidas causando daños en uno de los espacios más emblemáticos de la Casa Blanca. Se refería al Reflecting Pool. Trump describió el incidente con bastante detalle, aseguró que los responsables habían utilizado una herramienta cortante para dañar parte de las instalaciones. También afirmó que habían arrojado fertilizante al agua, alterando el aspecto de la zona. Su relato insistía en que aquello había provocado desperfectos importantes. Pero añadió inmediatamente otro mensaje. Según él, las autoridades ya habían identificado y detenido a los responsables. Y lanzó una advertencia. Dijo que esas personas tendrían serios problemas como consecuencia de lo ocurrido. Ahora bien, aquí apareció otra pregunta que empezó a repetirse entre quienes analizaban la intervención. ¿Dónde estaban las pruebas? ¿Se habían presentado cargos? ¿Existían procedimientos judiciales abiertos? ¿Se conocían realmente los detalles del caso? Porque, más allá de las afirmaciones realizadas durante el discurso,
Muchos observadores reclamaban información adicional que permitiera conocer exactamente qué había sucedido. No es casualidad que ese episodio llamara tanto la atención, en medio de una jornada marcada por Oriente Medio, el Estrecho de Hormuz, Irán, las negociaciones internacionales y las ayudas millonarias al campo. Trump decidió dedicar varios minutos a hablar del estado de un estanque ornamental de la Casa Blanca, y eso provocó nuevas interpretaciones. Algunos consideraban que intentaba transmitir una imagen de orden y control, otros pensaban que buscaba proyectar autoridad frente a cualquier acto de vandalismo, y otros simplemente veían un nuevo ejemplo de cómo mezclaba asuntos internacionales de enorme trascendencia con cuestiones domésticas mucho más simbólicas. Pero atención, porque el mensaje no terminó ahí. Después de describir los daños, Trump aseguró que el reflecting pool volvía a lucir impecable. Comentó que acababa de contemplarlo personalmente y que el lugar presentaba un aspecto magnífico. Era una forma de cerrar ese episodio insistiendo en que todo estaba bajo control. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, el foco mediático seguía situado muy lejos de Washington. Seguía puesto en Oriente Medio. Seguía pendiente de Irán. Seguía observando el movimiento de los petroleros, las rutas marítimas y las consecuencias económicas que podía tener cualquier nueva escalada, y precisamente por eso muchos analistas comenzaron a preguntarse si aquella comparecencia había logrado realmente despejar las dudas. O si, por el contrario, había abierto todavía más interrogantes. Porque cuanto más hablaba Donald Trump, más chocaban algunas de sus afirmaciones con otras versiones que circulaban al mismo tiempo. Dos relatos, dos interpretaciones, dos formas completamente distintas de explicar la misma jornada. Y creedme, todavía quedaban las conclusiones finales, porque el cierre del programa no solo resumía todo lo ocurrido durante el día, también lanzaba una reflexión especialmente dura sobre la estrategia política de Trump y sobre el mensaje que, según sus críticos, había intentado transmitir desde la Casa Blanca, y esa parte iba a dejar una última polémica sobre la mesa. Y después de repasar cada uno de esos momentos, la pregunta era inevitable. ¿Qué imagen había intentado proyectar realmente Donald Trump durante toda esa comparecencia? Porque si uno analizaba el discurso de principio a fin, encontraba un patrón muy claro. Cada vez que surgía una noticia negativa, aparecía inmediatamente un mensaje optimista. Cada vez que aumentaban las dudas, llegaba una declaración de fortaleza, y cada vez que el escenario internacional parecía complicarse, Trump respondía asegurando que Estados Unidos nunca había sido tan poderoso. Ese era el hilo conductor de toda la intervención. Pero atención, porque precisamente esa estrategia fue la que despertó una enorme controversia. Según quienes criticaban el discurso, existía una diferencia enorme entre la imagen que Trump intentaba transmitir y los acontecimientos que se estaban desarrollando simultáneamente fuera de la Casa Blanca. Mientras las noticias hablaban de tensiones marítimas, negociaciones complicadas y movimientos diplomáticos de enorme alcance, Trump insistía una y otra vez en que Washington dominaba completamente la situación. Ojo a esto. No era solamente una cuestión de política exterior. También afectaba al mensaje económico. Durante toda la intervención defendió que Estados Unidos estaba abriendo mercados por todo el mundo, que las exportaciones agrícolas crecían, que el déficit comercial agrícola se estaba reduciendo, que los agricultores iban a beneficiarse de nuevas oportunidades y que el país atravesaba uno de sus mejores momentos. Sin embargo, apenas unos minutos antes había anunciado un plan de ayudas de 11,0 millones de dólares para rescatar precisamente a ese mismo sector agrícola. Y ahí volvía a aparecer la misma pregunta. Si el panorama era tan extraordinario, ¿por qué hacía falta un rescate económico de semejante magnitud? Los críticos sostenían que ambos mensajes parecían difícilmente compatibles. Por un lado, un relato de éxito, por otro, un programa multimillonario de asistencia, y aquí es donde el debate político comenzó a intensificarse todavía más. Porque Trump no presentó esas ayudas como consecuencia de problemas actuales. Insistió repetidamente en atribuirlas a las políticas de Joe Biden. Esa fue una de las ideas que más repitió durante todo el acto. Para sus seguidores, era una explicación perfectamente coherente. Para sus detractores, en cambio, resultaba difícil aceptar que, después de tanto tiempo gobernando, siguiera responsabilizando casi exclusivamente al anterior presidente.
Esa diferencia de interpretación volvió a dividir completamente el debate público. Pero atención, porque había otro detalle que muchos consideraron especialmente significativo. Durante buena parte de la comparecencia, apenas hubo espacio para reconocer posibles dificultades propias. El tono fue exactamente el contrario: optimismo, seguridad, confianza absoluta, triunfo. Era un discurso construido para transmitir fortaleza en cada frase, incluso cuando hablaba de conflictos internacionales, incluso cuando abordaba cuestiones económicas, incluso cuando criticaba a sus adversarios políticos. Todo terminaba conduciendo a la misma conclusión: Estados Unidos estaba ganando. Esa era la idea que Trump intentaba dejar grabada en la mente del público. Pero lo que no te están contando es que, precisamente por esa insistencia, comenzaron a multiplicarse las dudas sobre la credibilidad de algunos de esos mensajes. Porque, mientras el presidente hablaba de mercados abiertos y negociaciones favorables, desde Irán seguían llegando desmentidos sobre la supuesta compra de productos agrícolas estadounidenses. Mientras hablaba de control absoluto, persistían las informaciones sobre la tensión en las rutas marítimas. Mientras describía una economía imparable, anunciaba un importante paquete de ayudas para uno de los sectores más afectados. Y ese contraste terminó convirtiéndose en uno de los ejes principales del análisis político de la jornada. Ahora bien, hay otro elemento que tampoco pasó desapercibido. El público al que iba dirigido el discurso no era una reunión de expertos en seguridad internacional, no era un encuentro diplomático, era un acto con agricultores estadounidenses. Y eso explica en gran parte el enfoque elegido por Trump. Cada referencia a Irán terminaba conectando con la agricultura. Cada anuncio internacional acababa transformándose en una promesa económica para el campo. Cada éxito diplomático se convertía en una oportunidad para vender más trigo, más soja o más maíz. Era una narrativa cuidadosamente orientada hacia las preocupaciones de ese auditorio. Y precisamente por eso, los críticos consideraban especialmente relevante el desmentido procedente desde Irán. Porque si ese supuesto mercado finalmente no llegaba a materializarse, una parte importante del mensaje presidencial quedaría seriamente cuestionada. No es casualidad que esa fuera una de las cuestiones que más debate generó durante las horas siguientes. ¿Existía realmente ese compromiso comercial? ¿Formaba parte de algún acuerdo? ¿O simplemente se trataba de dos versiones completamente incompatibles? Las preguntas seguían acumulándose y, mientras tanto, la comparecencia de Trump ya ocupaba titulares en numerosos medios. No tanto por un único anuncio, sino por el conjunto de mensajes lanzados en apenas unos minutos. Irán, los agricultores, las ayudas económicas, Joe Biden, los demócratas, el reflecting pool, las rutas marítimas, las exportaciones. Todo aparecía mezclado en una intervención que saltaba constantemente de un asunto a otro. Para algunos, era una demostración de liderazgo. Para otros, una sucesión de afirmaciones difíciles de conciliar entre sí. Pero una cosa parecía indiscutible. La comparecencia había conseguido exactamente lo que buscaba: que todo el mundo hablara de ella. Y todavía quedaba un último capítulo. Porque el cierre del programa no se limitaba a resumir las declaraciones de Trump. También lanzaba una crítica política especialmente contundente sobre la estrategia comunicativa del presidente y sobre la manera en que, según esa interpretación, intentaba construir su relato frente a la opinión pública, y esa reflexión final terminaría cerrando toda la historia con un mensaje directo que no dejó indiferente a nadie. Y llegamos al desenlace. Después de una jornada marcada por noticias internacionales, tensiones geopolíticas y un discurso cargado de declaraciones contundentes, la gran pregunta seguía siendo la misma: ¿quién estaba imponiendo realmente el relato de lo ocurrido? Porque, al final del día, ya no solo se discutían los hechos, también se discutía la forma de interpretarlos. Por un lado, Donald Trump presentó una imagen de absoluto control. Aseguró que Estados Unidos negociaba desde una posición de fuerza, defendió que la economía avanzaba en la dirección correcta. Prometió nuevas oportunidades para los agricultores. Criticó duramente a la administración anterior y transmitió la sensación de que su gobierno estaba resolviendo todos los problemas heredados. Ese fue el mensaje que quiso dejar. Pero, al mismo tiempo, continuaban apareciendo informaciones que describían un panorama mucho más complejo. Seguían las dudas sobre la navegación comercial en la región. Persistían las diferencias entre Washington y Teherán respecto a los supuestos acuerdos agrícolas.
Continuaban los movimientos diplomáticos en Oriente Medio, y seguían abiertas numerosas incógnitas sobre la evolución de la situación internacional. Dos visiones completamente distintas convivían durante la misma jornada. Y aquí es donde muchos analistas situaron el verdadero centro del debate. Porque, más allá de quién tuviera razón en cada punto concreto, la comparecencia volvió a demostrar hasta qué punto la comunicación política se ha convertido en un elemento decisivo. Cada frase, cada titular, cada declaración, cada mensaje, todo influye en la percepción pública. Y Trump volvió a utilizar un estilo que ya resulta perfectamente reconocible. Mensajes breves, frases contundentes, promesas ambiciosas, ataques directos contra sus adversarios, y una insistencia constante en proyectar una imagen de victoria. No es casualidad. Es una forma de comunicar que busca dominar la conversación incluso cuando los acontecimientos internacionales evolucionan con enorme rapidez. Pero, atención, porque la reflexión final del programa iba precisamente por ese camino. Según la valoración presentada, el problema no era únicamente el contenido de las declaraciones. También lo era la distancia existente entre algunos de esos mensajes y otras informaciones que circulaban al mismo tiempo. Esa diferencia alimentaba nuevas controversias, nuevos debates, nuevas preguntas, y volvía a dividir a la opinión pública. Mientras unos consideraban que Trump estaba demostrando firmeza y liderazgo, otros sostenían que sus afirmaciones chocaban frontalmente con los acontecimientos que se estaban desarrollando fuera de la Casa Blanca. Esa confrontación de narrativas fue, probablemente, el auténtico protagonista de toda la jornada. Y aún hay más, porque el discurso también dejó otra enseñanza. La política actual ya no se libra únicamente en los despachos, ni únicamente en las cumbres internacionales. También se libra delante de las cámaras. En cada rueda de prensa, en cada intervención pública, en cada mensaje dirigido directamente a millones de ciudadanos, y precisamente por eso comparecencias como esta generan tanta repercusión. No solo informan, también intentan convencer, intentan marcar la agenda, intentan fijar un marco desde el que interpretar los acontecimientos. Esa es la auténtica batalla. La batalla por el relato. Mientras unos ponen el foco en las tensiones internacionales, otros prefieren destacar los supuestos éxitos económicos. Mientras unos hablan de riesgos y de incertidumbre, otros responden con mensajes de confianza y fortaleza. Y entre ambas posiciones se mueve una opinión pública que intenta separar los hechos de las interpretaciones. Ahora bien, la historia no termina aquí, porque los acontecimientos en Oriente Medio continúan evolucionando. Las negociaciones siguen abiertas. Las posiciones de los distintos actores internacionales continúan cambiando y cualquier movimiento puede alterar de nuevo el equilibrio alcanzado hasta ahora. Por eso, todo lo ocurrido durante esta jornada probablemente no será el último capítulo de esta historia, ni mucho menos. Lo que hemos visto hoy puede ser simplemente una nueva pieza dentro de un escenario internacional mucho más amplio y todavía lleno de incógnitas. Habrá que observar con atención cuáles son los próximos movimientos, qué decisiones adoptan los distintos gobiernos, cómo evolucionan las negociaciones, y si las declaraciones realizadas desde la Casa Blanca terminan encontrando respaldo en los acontecimientos posteriores o, por el contrario, aparecen nuevos elementos que cambien completamente la situación. Porque si algo ha demostrado esta jornada, es que la realidad puede cambiar en cuestión de horas, y que, en política internacional, una sola decisión puede modificar el tablero entero. Así que ahora os toca a vosotros. Después de escuchar todas estas declaraciones, conocer las distintas versiones y seguir el desarrollo de los acontecimientos. La gran pregunta queda sobre la mesa. ¿Creéis que el discurso de Donald Trump refleja fielmente la situación que se estaba viviendo en ese momento? ¿O pensáis que las informaciones procedentes de otros actores dibujaban un escenario muy diferente? Dejad vuestra opinión en los comentarios, porque este debate está lejos de terminar y todo apunta a que las próximas horas y los próximos días seguirán ofreciendo nuevos capítulos que podrían cambiar por completo la historia. Así que permaneced muy atentos, porque cuando parezca que todo está decidido, puede aparecer un nuevo giro inesperado. Y entonces, una vez más, habrá que volver a analizar cada movimiento, cada declaración y cada decisión, para entender qué está ocurriendo realmente. Nos vemos en el próximo vídeo.